Bueno, un saludo para todos en primer lugar. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre EndNote y particularmente el manejo de los estilos de citación. Entonces, para las personas que no conocen la herramienta o que de pronto no han trabajado todavía con ningún tipo de gestor bibliográfico, yo acá voy a compartir mi escritorio en este momento. EndNote es una herramienta que nos va a permitir administrar la bibliografía de forma eficiente. Ustedes como investigadores o como personas del ámbito académico o incluso del ámbito de la investigación, saben que cuando comenzamos a realizar un trabajo, uno de los puntos más fuertes, uno de los puntos más importantes va a ser el trabajo con la bibliografía. Sobre todo porque hoy en día tenemos una gran cantidad de información, ya no son los 50 artículos que leíamos antes, sino que perfectamente de un tema podemos encontrar 300 artículos, 400 artículos relacionados. Entonces, para esto surgieron unas herramientas muy específicas que reciben el nombre de gestores bibliográficos. EndNote es uno de los desarrollos más interesantes que ha habido en el tema de la gestión bibliográfica. Surge al lado de un software que se llamaba Reference Manager, que hace muchos años lo comenzamos a utilizar. Él no viene a ser de la misma empresa, pero se desarrolló de una forma mucho más manejable para los usuarios. El Reference era muy bueno, pero tenía pues el problema de que había pues ciertas dificultades o pues una curva de aprendizaje bastante importante. Él nos ha tratado de trabajar en que todo sea de forma mucho más intuitiva y han agregado algunas funcionalidades que son importantes para las personas que trabajan particularmente con grandes cantidades de bibliografía. Entonces, para comenzar, teníamos la presentación general del programa. ¿En qué nos puede apoyar un software de gestión bibliográfica? Puntualmente, nos va a permitir o nos va a apoyar primero en la búsqueda de información. Podemos conectarnos directamente a algunas bases de datos y traer la información de manera directa. Yo voy a acceder acá a una de las bases abiertas, que es esta, PubMed, que es una de las bases más abiertas que tenemos acá en la lista. Ustedes van a encontrar una lista mucho más amplia, acá en el botón más, van a encontrar una lista mucho más amplia de aquellas fuentes, aquellas bases de datos a las que él se puede conectar. ¿Qué determina que podamos acceder o no a ellas? Que algunas de estas, pues por supuesto, nos van a pedir usuario y contraseña, si lo tenemos, o debemos configurar el acceso también a través de la biblioteca de la universidad, si tenemos acceso a través de la universidad. Entonces, digamos, la limitación estaría en el acceso que tenga cada uno de los usuarios. Acá ustedes pueden escoger y personalizar sus conexiones dependiendo del tema que estén trabajando. Yo puedo, por ejemplo, acá conectarme a PubMed rápidamente y desde EndNote podríamos buscar de la misma forma que si estuviéramos buscando en la página principal de esta base de datos. Va a ser el mismo tipo de búsqueda, las mismas opciones de búsqueda. Por supuesto, la mayoría de bases de datos van a tener contenido en inglés, pero ya vamos a ver cómo podemos trabajar también contenido en español aquí. Acá, por ejemplo, podemos combinar también algunos de los términos de búsqueda para acotar un poco la búsqueda. Lo voy a dejar un poco más amplia. Él se conecta a la base de datos y me dice que tengo 3.200 registros. Es lo mismo que si estuviera viendo la lista de resultados, me va a brindar la base de datos cuando yo hago la búsqueda allí. Por supuesto, podemos decirle, lo aconsejable es
restringir esta importación. Digamos, si tenemos 3.000 o 15.000 resultados y le pedimos que importe todo, se va a demorar mucho más. Así que podemos hacerlo en pequeños paquetes de 50 a 100 referencias. Esto también obedece a que tenemos que seleccionar cuáles de estas referencias son pertinentes o no, y esto es mejor hacerlo en grupos pequeños. Yo voy a pedir acá 50 referencias solamente. Por ejemplo, también pueden hacerlo con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que también tiene pues unos temas importantes para el área social, para el área de políticas públicas. Le damos a los mismos dos términos de búsqueda. Por supuesto, siempre debemos estar conectados a la base de datos. Ustedes se fijan, por ejemplo, acá yo había escogido la otra base de datos. Esta es la versión paga de Medline, y por esto era que me estaba pidiendo un usuario y una contraseña para conectarlo. Será un poco el problema de acceso. Esta es la base pública, entonces acá sí debe permitirme buscar. Podría reformularla en caso de que no tenga hallazgos. Acá, sí, como la dejé tan abierta, pues me da una gran cantidad de referencias de resultados. Entonces acá podríamos limitarla a las mismas 50 referencias que habíamos mencionado. Y lo que va a hacer él, lo que quería mostrarles en este ejercicio, es cómo a partir de estas bases de datos nosotros podemos buscar de la misma forma que si estuviéramos conectados a la base original, y él traería, en este caso, las referencias. Entonces, ¿cómo va a funcionar el software? Una referencia va a ser esta información que estamos viendo en pantalla, que básicamente hay un problema de la fuente original, pero acá sí me permite visualizarla. Entonces, básicamente lo que va a hacer es traer datos de autor, año, título, revista, que es lo que necesitamos para hacer la citación directamente en nuestro trabajo académico. Esto lo va a tomar automáticamente de las bases de datos. Por supuesto, estas bases de datos a las que él se conecta están muy bien organizadas. Por lo general, las bases de datos que están tanto en inglés o bases de datos que son pagas van a tener la información muy completa para trabajar. En este caso, la referencia sería solamente la información sobre la publicación. Todavía no tenemos artículos ni documentos en PDF. Él nos va a tener una funcionalidad que es la de búsqueda a texto completo. Entonces, cuando hacemos una búsqueda desde el software o cuando vamos a realizar, importamos una base de datos que ya tenemos hecha y que solamente tiene como información las referencias, no tenemos los documentos en PDF, siempre es bueno que nosotros tomemos toda la base de datos y utilicemos la opción Find Full Text, sin importar de dónde provengan las referencias. Lo que él va a hacer en este momento, si ustedes se fijan, es que aparece acá la información de que está buscando cuáles de estos documentos podrían tener un PDF de acceso abierto. Si ustedes se fijan, él comienza a adjuntarlo directamente. Cada vez que va encontrando un PDF lo adjunta, o si no, nos va a dar la información de que no lo pudo encontrar, o en una tercera opción, esto lo podemos ver en este espacio,
nos va a decir que puede brindarnos la URL del recurso. Por lo general, esto obedece a que el recurso es pago, no es de acceso abierto, y esto afectaría, pues en cierta forma, el acceso o la descarga del recurso, porque tendríamos que hacerlo con un acceso autorizado. Perfecto. Entonces acá sigue buscando, va a buscar cada uno de los artículos hasta agotar la búsqueda. Esto ustedes lo pueden hacer tanto con información que han buscado desde el programa o con una lista de referencias que han traído, por ejemplo, en una búsqueda directa en cada base de datos o desde la biblioteca de la universidad. Ustedes tienen su archivo de referencias, lo han importado aquí y de inmediato pueden correr la búsqueda de texto completo. Lo que va a hacer EndNote es dirigirse a varios de los servidores para poder trabajar. Es decir, se va a conectar a diversas fuentes que tengan ese recurso y va a intentar bajarlo en la medida de lo posible. En este caso, para 20 referencias que teníamos, está trayendo, lleva 15 o 16 documentos en PDF que ha podido encontrar sin ningún problema. De hecho, ya lleva 18, depende la temática también, porque la condición es que el recurso sea abierto. Por supuesto, hay mayor probabilidad de encontrar información que esté en inglés, porque va a tener acceso más abierto a estos recursos. Entonces, aquí podemos ver que encontró 20 de 20, en este caso, para el tema, y podríamos visualizar los documentos en PDF, acomodando acá el panel para que nos pueda mostrar toda la información de cada uno de estos recursos. Entonces, acá tendría la información de la referencia, lo voy a mostrar en forma de lista de campos. Acá pueden ustedes visualizar el PDF adjunto, la información de URL, todos los campos llenos, incluyendo el abstract. En la vista previa, él les va a permitir ver su referencia, esta vez cómo quedaría citada en la bibliografía de su documento. Entonces, acá ya aparece con una norma aplicada, con un estilo de citación que es el APA, que lo estoy señalando aquí. Por último, tenemos dentro de estas pestañas la de PDF. Entonces, acá nos va a presentar el documento que ha descargado directamente de la base de datos y que podemos revisar haciendo clic en este botón. Podemos desanclar la ventana y revisar el artículo completo. Cuando digo revisar, él nos va a permitir, por supuesto, subrayar contenido y nos va a permitir agregar notas personales a esta información. Puedo crear una nota en sticker, generar un comentario para que todo este registro quede y sea un insumo de nuestra revisión bibliográfica. Es decir, que dentro de esta base de datos que hemos creado para nosotros, que es local, vamos a tener los artículos con la revisión y con la lectura que ya hemos realizado. Acá voy a cerrarlo, el PDF, y me va a pedir o me va a preguntar si quiero guardar los cambios, es decir, el resaltado y las anotaciones que se han hecho. Y acá va a quedar adjunto. Entonces, el sentido de esta herramienta es que ustedes de forma local van a tener una base de datos para su tema de investigación, para su tesis o para los temas que manejan
usualmente y en los cuales tienen que trabajar con bibliografía. Esta base de datos es local, ustedes ya no necesitarían una conexión a internet para poder ver sus referencias y pueden utilizar algunas estrategias para, por ejemplo, marcar como leído o como no leída una referencia. Acá con apoyo de este botón, ustedes podrían marcar la referencia como no leída o como ya revisada para mantener un orden con esta información. Otras cosas que se pueden hacer, o otra facilidad que ustedes van a tener, es que solamente con una palabra clave podrían buscar en una gran cantidad de información. Si estas referencias no fueran 20, sino 200, 300, pueden buscar o el apellido de un autor o una palabra clave. Entonces, con apoyo de esa palabra clave, ya les permite encontrar rápidamente un artículo en particular. Solamente con un botón de búsqueda rápida, o podrían decirle, por ejemplo, el apellido de un autor y él lo va a buscar en todos los campos. Perdón que aquí lo reemplazó hasta que lo encuentre. Otra ventaja que nos va a dar para la administración de nuestras referencias va a ser la de generar, por ejemplo, grupos inteligentes. Entonces pueden generar carpetas, grupos normales, en donde puedan agrupar su información. Por ejemplo, acá podría generar una carpeta para organizar mejor esas referencias y ustedes simplemente podrían tomar y arrastrar a esa carpeta sus referencias, entonces ya no tendrían ese gran listado, sino que podrían ir separando por temáticas. Digamos, el concepto es una gran biblioteca con unos temas específicos. Acá lo podemos organizar de esa misma forma. También podríamos pedirle que generara, por ejemplo, grupos inteligentes con un tema particular o con una fecha. Acá ustedes lo pueden personalizar. Por ejemplo, que en el título tengan la palabra evaluación en inglés o que en el título tenga la palabra evaluación en español. Entonces, lo que haría con este grupo es realizar una búsqueda en todos los documentos, en todos los títulos, y todos los que cumplan esta condición irían automáticamente a un grupo. Acá aparecería ese grupo. La gran ventaja es que si yo incluyo nuevas referencias que cumplan esta condición, automáticamente se agruparían allí. Él realizaría nuevamente la búsqueda y automáticamente las agrega. También podría utilizar esa opción para pedirle, por ejemplo, una fecha, un label, una característica en particular. Por ejemplo, que el año sea 2014. Y las 20 referencias son del año 2014. Fíjense que las ha agrupado de forma natural. Entonces, estos grupos inteligentes llevarían todas las referencias nuevas a cada uno de de estas clasificaciones. Entonces, esta sería como la funcionalidad principal: apoyarnos en búsqueda, apoyarnos en la organización de los documentos PDF, permitirnos organizar
las referencias por grupos de forma más efectiva, realizar búsquedas dentro de esta gran base de datos y de esta forma podríamos optimizar el tiempo que invertimos en el manejo de esta bibliografía. Por supuesto, creo que varios de ustedes tendrán la duda de qué sucede con la información en español que está en otras fuentes, que no siempre vamos a encontrar en bases de datos especializadas. EndNote, además de estas opciones que nos da dentro del programa, nos permite ir y buscar directamente en una base de datos y después llevar las referencias al programa, o nos permitiría, por ejemplo, a través del Google Académico, nosotros hacemos mucha búsqueda transversal también a través de la web. A través del Google Académico nos permitiría también llevar algunas de estas referencias al programa. ¿Esto cómo lo haría? En la página principal del Google Académico podemos modificar la configuración y pedirle, si ustedes no lo tienen activo, que muestre los enlaces a citas para llevarlos a EndNote. Entonces, con este simple paso, cada búsqueda que ustedes hagan, ahora sí podemos hacer una búsqueda en español, más con los temas que nosotros manejamos. Dentro de esta búsqueda ustedes van a encontrar, como es clásico en esta opción, el tipo de recurso que es. Por ejemplo, si el libro es probable que el PDF no esté disponible, sino que tengamos que buscar el libro físicamente en la biblioteca, acá me permitiría llevar la referencia del libro como tal. Entonces simplemente le diría importar al EndNote. Puedo decir que lo guarde en el escritorio, por ejemplo. Va a descargar un archivo de extensión NW, que es un archivo común para bibliografía, y pueden llevarlo directamente a su base de datos. Entonces fíjense cómo acá ha traído toda la información del libro y ya podríamos citar este libro sin ningún problema. En el caso de que el PDF exista, por ejemplo, aquí podemos llevar la referencia nuevamente a EndNote, recuperarla solamente con un clic, y si quisiéramos llevar el PDF, pues podrían acceder al documento exactamente igual que como lo hacemos de forma manual, solo que lo vamos a organizar y a integrar a nuestra base de datos. Pues una vez descargado, ustedes pueden decir que lo van a guardar. Un consejo es que ya sea que estemos trabajando manualmente o con gestor de bibliografía, los nombres de los PDFs por lo general van a venir numerados o van a venir bastante extraños, no tienen nada que ver con el documento. Entonces ustedes podrían de una vez al descargarlo darle por lo menos apellido del autor, si está disponible el año podrían escribirlo o si no una parte del título. No nombres tan largos porque ustedes saben que en Windows tenemos problemas con esta transferencia de nombres largos. Acá he guardado el PDF normalmente, como lo haría normalmente, lo he guardado en el escritorio, aconsejable en una carpeta propia, pero la idea es que puedo llevarlo al EndNote. Acá tengo la última referencia que he importado. Lo único que tendría que hacer es tomar el PDF que descargué y llevarlo allí.
Entonces, si no se actualiza automáticamente, ustedes pueden cambiar de referencia y acá dice que está haciendo un cambio. Cuando vuelven a observar su referencia, ya tiene un documento PDF adjunto. ¿Qué evita esto? La pérdida de documentos dentro del computador. Usualmente cuando estamos realizando búsqueda bibliográfica, descargamos artículos muy interesantes en diversos momentos, a veces en diversos equipos, en distintas carpetas, la información a veces se duplica o no tenemos una forma eficiente de buscar estos documentos después cuando queremos hacer la lectura. Aquí ya quedaría disponible en nuestra base de datos. Ustedes con un simple buscar una palabra clave ya tienen su PDF localizado. Entonces esa sería la ventaja que les va a dar. Adicionalmente el PDF ya ha sido copiado en una ubicación especial de EndNote para que ustedes puedan trasladar esta base de datos a otro equipo que tenga EndNote o compartirlo con una persona que esté haciendo la investigación con ustedes. Entonces, estas son las funcionalidades, como les decía, generales de las que nos podemos beneficiar. Y hay un tema particular que queríamos desarrollar el día de hoy, que era el de los estilos de citación. Un estilo de citación, entonces, es el ajuste de esa norma o una serie de parámetros de cómo reorganizamos estos campos de la referencia para presentarlos en una bibliografía y en una cita dentro del texto. Estos estilos, mencionábamos algunos de los más conocidos, el formato APA, por ejemplo, para las ciencias humanas y sociales, Vancouver para las ciencias de la salud, está Chicago, está otros formatos que ya se utilizan específicamente en algunas disciplinas. Y estas son básicamente normas ajustadas que tienen manuales, por supuesto, cada una de ellas, en donde se nos dice cómo debe manejarse esa referencia dentro del texto cuando ya vamos a escribir nuestro artículo directamente. Ok, entonces ese estilo de citación ustedes lo van a ver reflejado directamente en esta vista previa de la referencia. Esta es la forma en que se vería dentro de su bibliografía la referencia que está seleccionada en este momento. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo se aplica en este caso el estilo APA a la bibliografía que tenemos en pantalla. Estos estilos ustedes los van a poder seleccionar directamente desde esta lista plegable que estamos revisando en este momento. Entonces acá se puede ver tanto la norma APA como otros estilos que están disponibles dentro de ENMI, Vancouver, APA, estilos particulares de psicología, autoraño, etc. Entonces acá podríamos cambiar de estilo, por ejemplo, aplicar el Vancouver y de inmediato la referencia va a reorganizarse para aplicar el estilo Vancouver. Esto es lo que tendríamos acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, o desean llevar rápidamente una lista de referencias a Word, bueno, acá, por ejemplo, en una presentación,
si yo quisiera al final de la presentación llevar una o varias de estas referencias, lo que tendría que hacer es seleccionar el estilo que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí cambio nuevamente a APA, seleccionar las referencias que ustedes deseen llevar y pedirle que copie estas referencias con su formato para llevarlo para llevarlo directamente a la presentación. Entonces acá tendrían ya las referencias con el formato APA en este caso, o con el estilo APA, y ya las reacomodaríamos para presentarlas. Acá ya tendrían sus referencias directamente ajustadas según la norma para agregarlo, por ejemplo, a una presentación de PowerPoint o a cualquier otro programa que reciba un formato de texto. Ok, Carlos, ya vamos a trabajar ese paso nuevamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, esta sería una forma de ajustar ese estilo, por ejemplo, a una presentación en PowerPoint. Igualmente funcionaría en el caso del formato de Word. Si ustedes se fijan, acá ya tienen la referencia en cualquiera de los dos formatos. Esto es para una lista rápida de referencias que apliquen un estilo específico. La pregunta de Carlos es cómo se manejaban los archivos locales en PDF en EndNote. Carlos, si ya son PDFs que ustedes han venido descargando, pueden pasar dos cosas. Depende de la fuente del PDF. Generalmente esto sucede con documentos en PDF pagos y por lo general en inglés. Hay un identificador que se llama DOI, que es el que permitiría que él nos pudiera leer la referencia directamente desde el PDF. Son todavía muy raros, sobre todo cuando manejamos información en español. Muy pocos de estos archivos tienen ese identificador, el DOI. Entonces, por supuesto, si ustedes suben el PDF sin tener la referencia, pues no tomaría los datos directamente desde el PDF a menos que tenga esta característica. Para subirlo, entonces, tendríamos que tener la referencia. Yo estaba buscando si tenía por acá un PDF. Por ejemplo, hay unos documentos sobre drogas sintéticas, los cuales no tengo dentro del programa. No sé, no, esta es una presentación, no tendría citación directa. Entonces, en este caso, bueno, esto es una guía sobre drogas del ministerio. Entonces, habría dos opciones. Ustedes pueden apoyarse en Google Académico para buscar el título del documento y posiblemente aparezca de una vez la referencia de citación para que no tengan que digitarla. Aquí podríamos, por ejemplo, crear una nueva referencia, porque este es un documento de gobierno, en el caso de que tuviera un autor específico. Un título, 2014, por ejemplo, y ya con que exista una referencia a la cual asociarla, esto lo podríamos completar después,
ustedes simplemente toman el documento y lo arrastran para vincularlo con esta referencia, teniendo previamente una referencia a la cual asociarlo. Entonces, desde que lo tengan en el equipo, simplemente lo arrastran y ya tendríamos, aquí cambiando de referencia, el documento asociado a esta. En el caso de la pregunta de Álvaro sobre el estilo ISO y modificarlo a Icontec, sí se puede hacer, Álvaro. En el caso de los estilos, sobre todo con el Icontec, hemos tenido bastantes problemas porque todavía esta adaptación no es pública. Entonces, ustedes tienen una opción muy interesante acá para distintas áreas, que es buscar en esta lista en donde los estilos ya están creados. Es decir, él no se limita a una lista de estilos específicos. Cuando ustedes lo instalan, pueden instalar hasta 4000, pero por ejemplo está la revista que tiene un estilo específico. Por ejemplo, sucede mucho en el área médica, por ejemplo, que es una revista específica. Acá yo estoy agregando solamente el nombre de la revista y aplicando puedo hacer el filtro y acá aparece ya el estilo creado. Yo podría descargarlo. Acá ustedes lo pueden descargar, ya está hecho. Lo único que tendrían es que descargarlo. Esta lista ustedes puedo enviarla por el chat. Es una lista bastante grande. La mayoría de revistas que hacen esta actualización son revistas extranjeras. No tenemos todavía en la parte, creo que había algunas españolas ya que estaban subiendo acá estos estilos, pero puede ser una primera fuente para ir a buscar si el estilo existe. O lo otro que ustedes podrían pedir, yo voy a enviar aquí esta página para que ustedes la consulten. Lo otro que podrían hacer es, por ejemplo, en el caso de otros estilos que estaban en portugués, por ejemplo, universidades brasileras, etcétera, algunas universidades o algunas revistas latinoamericanas que han hecho esta actualización, ustedes pueden buscar para saber si existe, si alguien más lo ha hecho, simplemente el nombre de la revista o de la fuente. Acá voy a hacer el ejemplo con la misma que teníamos, .ens. Ustedes lo buscarían de esta forma. El nombre de la revista o del estilo del cual tienen referencia, .ens, y acá ya les aparecería, ojalá, pues una página de Etnos directamente, o le pueden escribir adicionalmente la palabra clave EndNote para que ya los lleve directamente a la descarga de ese estilo particular. Entonces acá los podrían descargar. Las otras preguntas están relacionadas. Entonces en el caso de Álvaro, sí se puede modificar, todavía no hay en la web, por lo menos desde la última revisión que hicimos, no está ese estilo creado, pero sí se puede crear directamente dentro del programa. Eso no lo permiten hacer otros programas para trabajarlo. Entonces, esta Esta opción está relacionada con la pregunta de Clara Patricia de, bueno, entonces, si tengo un estilo de citación, ¿cómo lo utilizo para trabajarlo ya directamente con Office? O sea, lo que vimos fue una forma de copiar el estilo, pero también podemos usarlo para insertar referencias. Entonces, en este sentido, Álvaro, te voy a pedir el favor que esa pregunta me la envíes por mail.
porque tengo que consultar lo que es la compatibilidad con LaTeX y con BibTeX. Entonces él tiene compatibilidad con varios de los procesadores de texto. En el caso de LaTeX no está mencionado explícitamente, pero podemos hacer la consulta. Perfecto. Entonces, en este caso, estos estilos que estamos descargando, por ejemplo, yo he bajado uno para poder hacerlo activo dentro de EndNote. Ustedes tienen que hacer un par de pasos para que lo tengan en cuenta. Entonces, también tiene que ver con otra pregunta que nos hacía por acá Renato, desde Ecuador, para seleccionar, por ejemplo, el estilo Chicago. Entonces, fíjense que ustedes en la lista tienen apenas unos 5 o 6 que pueden trabajar, pero hay un panel, Renato, para la pregunta tuya, que se llama seleccionar otro estilo. Entonces acá tenemos este panel. Cuando ustedes hacen clic en seleccionar otro estilo, trabaja de forma parecida a buscar otras bases de datos. Voy a darle tiempo porque está un poco lento este equipo acá. Ahí aparece una lista en la cual ustedes pueden seleccionar los otros estilos que están disponibles. Y vamos a ver que acá hay un problema del... Entonces, esta era la opción de seleccionar otro estilo. Y acá tiene todos los estilos que existen. El que estaba preguntando Renato en particular era el Chicago. Simplemente ustedes filtran con el nombre del estilo y acá lo tendrían. Entonces, hay dos estilos relacionados y acá ya lo pueden aplicar. Si ustedes se fijan, cuando vemos la opción, ya aplica directamente el estilo que hemos seleccionado. Entonces ahora sí vamos a resolver las dos preguntas que estaban pendientes, que era cuál era la funcionalidad de los estilos de citación directamente en un documento. Cuando ustedes van a Word, comienzan a escribir su artículo, por ejemplo. Yo aquí voy a comenzar, por ejemplo, una línea en la cual necesite agregar una citación. Ok, perfecto. Elida, Renato me estaba diciendo que no se veía mi pantalla, pero no sé si es en este momento o si fue hace 5 minutos cuando hicimos el cambio, Renato. Por favor, me confirman si se está viendo la pantalla. Eh, Perfecto. Entonces, la pregunta de Carlos y las otras dos preguntas que hacían con cita dentro del texto tienen que ver con esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca, por un lado, la referencia? Entonces, aquí ustedes ponían varios ejemplos por el chat. Dentro de EndNote, ustedes pueden insertar la cita y buscar, por ejemplo, una palabra clave. Depende que tengan esta base de datos. Acá podríamos insertar de manera normal la cita del autor. Entonces lo voy a hacer de diversas formas. Yo voy a separar acá lo que ustedes encuentran en la parte superior es una cita dentro del texto. Entonces acá ustedes podrían continuar escribiendo. Acá está asociado a la norma APA que ustedes ya mencionaban. Entonces en el caso de Elida, lo que puede suceder es que tienes activo el formato Vancouver y no el APA.
¿Cómo podemos saber esto? Dentro de la pestaña de EndNote, ustedes buscan estilo y acá cambian el estilo. Por ejemplo, si acá no tengo el Vancouver, podría seleccionarlo también. Simplemente para que veas que puede ser que está activo un estilo diferente, entonces ahí aparecería numerado, porque es el estilo Vancouver. Pero si vas a la pestaña estilos y cambiamos por APA, acá ya aparecería la cita en APA. Ahora, había un ejemplo que nos enviaba por el chat Carlos, creo que era Carlos Vanegas, donde decía, no, yo no voy a citar al autor de esta manera, sino que quiero solamente, entre paréntesis, el año. Entonces acá ustedes podrían insertar la cita. No sé si tengo el ejemplo de los dos autores. En la opción de insertar, ustedes pueden seleccionar en esta lista plegable cómo cambiar, si queremos, autor y año entre paréntesis o autor y el año aparte entre paréntesis o excluir alguno de los dos que puede ser necesario en algún momento. Entonces, fíjense que acá aparece de esta forma. Una observación que nos hacía Carlos, esto tiene que ver también con la pregunta de personalización para la norma Vancouver, para la norma Icontec, que es colombiana, va a ser, por ejemplo, aquí nos aparece el I en inglés y la norma nuestra dentro de la universidad nos dice que este I debería ir en español. ¿Cómo modificamos entonces un estilo? Entonces debemos saber primero cuál es el estilo base, por ejemplo, para quienes van a trabajar con el tema de Icontec, nosotros tenemos un proyecto también para ajustarlo porque lo hemos necesitado mucho en la universidad. Entonces acá, si ustedes quisieran ajustar un estilo particular, por ejemplo el APA, y cambiar solamente la forma en que va a agregar estos conectores, ustedes pueden ir directamente a EndNote. Esto no lo permite hacer prácticamente ningún otro gestor bibliográfico, o digamos muy pocos permiten hacerlo, no, conozco apenas un par que permite hacer esto, que es tomar el estilo base, en este caso el APA, y modificarlo. Entonces ustedes pueden tenerlo seleccionado y en editar estilos de salida les va a dar la opción de editar, en este caso, el APA 6. Por supuesto, él lo va a proteger. O sea, acá estamos dentro del estilo, lo podemos modificar, pero nunca nos va a permitir guardar sobre el mismo estilo. Nos permite hacer una copia personalizada para que estos cambios no afecten otro tipo de elementos. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, no sé si alcanzaste a ver, Carlos, la ruta, va a permitirles cambiar absolutamente todas las características de ese estilo. Entonces aquí, por supuesto, esto es muy extenso, pero se va a dividir en citas y en bibliografía. Estas son citas dentro del texto. Listas de autores que quiero agregar. Entonces aquí ustedes podrían cambiar al español algunas cosas. La abreviatura et al está bien, etcétera. Creo que este era el, no recuerdo, pero creo que esta era la observación que hacía Carlos, de cambiar por el I en español o en otros textos que vayan también cambiar esto en español. Cuando ustedes hacen el cambio, les va a pedir que guarden, pero ya me va a pedir es una copia personalizada. En este caso voy a poner, por ejemplo, el nombre de la universidad y me crearía un estilo personalizado
para que pueda utilizarlo. Acá podría agregarlo, por supuesto, a mi lista. Entonces aquí puedo buscar el APA modificado. Aquí ya me aparece APA UNAL, fue el que creé. Lo aplico y fíjate que ya lo ha actualizado. Lo único que me faltó fue un espacio después del I, pero eso lo puedo ir a modificar allí. En el caso de la norma Vancouver, tendríamos que tomar manual de la Vancouver, ver el estilo base y empezar a ajustar todos los elementos para que aparezca tal como lo va a hacer la norma y contexto, perdón. Entonces, lo que nos van a permitir los estilos es poder ajustar rápidamente artículos académicos, documentos académicos a una lista que por lo general estos estilos que tienen lista EndNote están actualizados, son últimas versiones o podemos descargar las últimas versiones si no están dentro de nuestra lista de estilos. Como ustedes se daban cuenta, si yo he terminado, por ejemplo acá la bibliografía siempre se va a insertar al final del documento. Entonces, siempre esta va a ser la última página que va a aparecer en el orden en el que la norma lo dice. Si es alfabético, sería alfabético. Si es orden de aparición, aplicaría el orden de aparición. Si yo cambio una referencia de sitio, un párrafo de sitio, absolutamente todo se actualiza. En el caso de la norma Vancouver, por ejemplo, que es numerada, se actualizaría toda la numeración, o de Chicago también. No sé, Carlos, si alcanzaste a ver cómo era la modificación. Estoy revisando acá las otras preguntas de ustedes hace un momento. Entonces, sí, se puede modificar ese estilo. Álvaro, en caso de que estés interesado más en la modificación de este estilo, como estamos trabajando en ese proyecto, también te pediría el favor de un correo electrónico para que podamos trabajar en conjunto en esto, porque es algo que están requiriendo muchos investigadores en este momento. Entonces, sería ideal poderlo subir directamente a EndNote. Bueno, Renato ya. Carlos, no sé, Parabens, ¿qué me estabas preguntando específicamente? Si es compatibilidad, si es algún eh, procesador para textos o para generar los artículos. Bueno, con Carlos ya pudimos responder su pregunta. En el caso de Elida, si estoy escribiendo en el texto y uso APA, ¿cómo hago para que en la frase aparezca autor, año y no el número? Entonces, en el caso de Elida era el tema, yo creo, de que había seleccionado otro estilo de situación. ¿Cómo se organizan las referencias por orden alfabético? En este caso, Elida, si aplicas estilo APA, él va a tomar la orientación del estilo APA para organizar las referencias. Y si ya fuera requerido, si fuera una modificación del estilo APA, pues ahí sí se podría reorganizar. Hay una opción que ustedes tienen también, y ya estamos agotando el tiempo acá. Hay una opción que tienen si necesitan hacer modificaciones muy puntuales en el documento final. Digamos, si es un poco complejo la modificación del estilo, algo que ustedes pueden hacer es usar este botón, que es convertir, bueno, incluso acá fíjense que tienen convertir citaciones de Word a EndNote, para que no tengan que subirlas manualmente. Y la otra opción es convertir el documento final, ya sería el final, para no perder las opciones que les da EndNote aquí, convertir el documento final a texto plano. Esto lo que hace es salvar una copia del documento. Aquí la está realizando, yo la puedo guardar en el escritorio.
una copia del documento que va a ser plana totalmente, o sea que ya no tiene la conexión con EndNote. Si ustedes se fijan, ya esto no tiene nada que ver con la base de datos y en este sentido sí podrías organizar manualmente o con las opciones de Word la bibliografía de manera alfabética, de forma alfabética si fuera requerido. Entonces, convirtiéndolo a texto plano con esta opción, lo que hacen ustedes es desconectar el documento final de EndNote y podrían hacer modificaciones manuales en caso de que lo requieran. Los editores en algunos casos también prefieren una copia plana para poder hacer anotaciones directamente en estas referencias. Ok, no sé qué otra pregunta tengan ustedes, parece que Carlos ya lo pudo hacer. Judy Herrera, ¿cómo se copia o envía una base de datos a otro computador o investigador? Depende de lo que quieras hacer, Judy. Si solamente quiero enviarle las referencias y esta persona utiliza EndNote, ustedes pueden hacerlo con una opción que es exportar a XML, que es un archivo bastante liviano. Ustedes podrían tomar, por ejemplo, estas 4 o 5 referencias, 6 referencias, y decir que lo exporte. Pueden hacerlo en diferentes formatos. Está el TXT, estos serían formatos de texto, RTF también sería un documento de texto, el HTML es tipo página web, y el XML es el que podemos manejar dentro de los diferentes equipos que tengan EndNote. Entonces ustedes podrían enviarle este archivo, acá van solamente las 6 referencias, que es un XML, es un solo archivo, ustedes se fijan en mi escritorio, acá aparece, a veces aparece con este símbolo o con un símbolo de Word también. Solamente tendrían que adjuntarle este archivo por correo a la persona que lo va a recibir. ¿Qué llevaría? Las referencias exclusivamente. Él tendría que agregar los PDFs. Y con la opción de importación, por supuesto, ustedes pueden decir que van ya en este otro equipo a importar. Ya él tiene acá, incluso dentro de la lista de primera, la opción del XML. Simplemente lo seleccionan. El archivo y ya pueden importarlo. Aquí yo estaría duplicando varias de estas. Claro, acá está indexando, me hizo quedar mal porque acá está indexando los PDFs. Acá está agregando los PDFs, pero por una razón y es que están, él los puede ubicar localmente. Entonces, si los puede ubicar localmente, él tiene la dirección del PDF y lo ha adjuntado, pero en otras ocasiones no lo hace. Otra forma de hacerlo es que generalmente se maneja de esta forma. Nosotros, antes de crear la biblioteca, creamos una carpeta. Nunca lo hacemos creando el archivo en cualquier parte, porque si necesitamos trasladarla, como es la pregunta de Judy en este caso, no podríamos hacerlo. Entonces, en esta forma ustedes podrían salvar, por ejemplo, una copia de su biblioteca o inicialmente ustedes la han guardado en una carpeta. Fíjense que dentro de esa carpeta van a quedar estos dos archivos, uno que es de EndNote y el otro que son efectivamente los PDFs y demás cosas que hemos realizado con esta información. Entonces, si ustedes han sido organizados y han guardado por primera vez su biblioteca en esta carpeta, ya directamente lo que podrían hacer es enviarle esta carpeta comprimida al compañero o a la compañera con la que van a trabajar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acudir a esta presentación. Nos pasamos 10 minutos más del tiempo. Espero haya sido útil.
cualquier otra pregunta que ustedes tengan con respecto a este tema o otros temas que deseen que toquemos en estas presentaciones, ya tienen mi correo electrónico a través del chat y con mucho gusto podemos apoyarlos en estas consultas. Muchas gracias, Carlos, Juan, Judy. Les pido disculpas por los pequeños inconvenientes técnicos y nos vemos en otra ocasión.